presence. Muchas veces tendemos a identificar el lugar de la presencia de Dios A lot of time we tend to identify the place of the presence of God, por cómo nos sentimos. how we feel. Si la experiencia nos hace sentir bien, If the experience makes us feel good, decimos Dios estaba allí. then we say, well, God was there. Si el culto estaba muy bueno If the service was good y se nos pararon los pelos detrás del cuello, and the hairs just came out behind the neck, decimos allí estaba la presencia de Dios. we said the praises of God was there. Cuando vamos cantando y adorando hacia el trabajo When we go singing and worshiping to work, y llegamos gozosos y llorando al trabajo, and we go joyfully and crying at work, decimos allí estaba la presencia de Dios. we say the presence of God was there. Cuando estamos enfrentando situaciones difíciles When we're confronting difficult y situations, de repente milagrosamente el problema se resuelve, and all of a sudden America comes and the problem is solved, decimos allí estaba la presencia de Dios. we say the presence of God was there. Muchas veces identificamos el lugar de la presencia de Dios A lot of time we identify the place of the presence of God porque sentimos el peso de su presencia, because we feel the weight of His porque presence, vemos la grandeza de su gloria. because we see the greatness of His glory. Identificamos el lugar de su We presencia identify the place of His presence porque vemos la mano de Dios moverse milagrosamente because we see the hand of God move miracles en medio de nuestras circunstancias más in the difíciles. middle of our worst circumstances. Pero hay que hacernos una pregunta, mis amados hermanos. But we need to ask ourselves a question. Si brother. Dios está presente If God is present, solamente cuando las cosas marchan bien en nuestras vidas, only when the things go right in our lives, entonces ¿a dónde está Dios then where is God cuando todo se ve mal? when everything goes wrong? Ay, 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 ayúdanos Dios. Help us, Lord. Si solamente identificamos el lugar de la presencia de Dios If we only identify the place or the presence of God, cuando todo se ve bien, when everything looks good, entonces ¿a dónde está Dios and then where is God cuando estamos luchando con la depresión, when we are battling depression, cuando nos sentimos tristes? when we feel sad? Si Dios solamente está presente If God is only present, cuando disfrutamos de abundancia, when we enjoy abundance, entonces ¿a dónde está Dios cuando tenemos necesidad? then where is God when we have a need? ¿A dónde está Dios cuando muere un ser querido? Then where is God when someone that we love passes away? ¿A dónde está Dios cuando levantan calumnia en nuestra contra? Then where is God when we are slandered? ¿A dónde está Dios cuando la nevera está vacía? Then where is God when the refrigerator is empty? Y cuando no sabemos cómo vamos a pagar los biles. And when we don't know how we're going to pay our bills? Sabemos que Dios está en todo lugar, We know that God is in every place, pero hay un lugar específico but there is one specific place donde Dios está where presente, God is present, atentamente, focused, activo, trabajando detrás de las escenas active, and working behind the scenes en la vida de aquellos que son los suyos. in the life of those that belong to Him. Hay que entender que la presencia de Dios We need to understand that the presence of God en la vida de sus hijos in the life of His children no se determina ni por las circunstancias que estemos enfrentando, is not determined by the circumstances that we're confronting, ni por lo malo o por lo bueno que parezca una situación, nor for the good or bad that a situation might look, ni cómo nosotros nos podamos sentir en medio de nuestra prueba, or how we may feel in the middle of our troubles, sino que la presencia de Dios but the presence of God en la vida de sus in hijos the life of His children, se determina por las promesas it is determined by the promises que Él ha declarado sobre los suyos. that He has declared over His Si lo children. puede creer, diga amén. And if you believe it, say amen. La Biblia dice en el Salmo 94:14, The Bible says in Psalm 94:14, porque no abandonará Jehová a su pueblo, the Lord will not reject His people. ni desamparará su heredad. He will not abandon His special possession. La Biblia dice Mateo 28:20, The Bible says in Matthew 28:20, Jesús hablando dice, Jesus speaking, He he says, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. I am with you always, even to the end of age. La Biblia dice en Hebreos 13:5, The Bible says in Hebrew 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. don't love money. Be satisfied with what you have, for God has said, I will never fail
fail you. I will never abandon you. La presencia de Dios The presence of God en la vida de sus hijos in the life of his children, no se determina por las circunstancias negativas it is not determined by the negative que circumstances podamos estar enfrentando en la vida, that we may be confronted in life, sino que se determina por lo que Dios ha declarado sobre los suyos. but it is determined by what God has declared over his children. Su palabra permanece para siempre. His word will remain forever. Y si Dios lo dijo, And if God said it, siempre estará con nosotros, that he always will always be with us, ténganlo por seguro or be certain que así ha sido, that it has been that que way, así es that it is that way, y así para siempre será. and forever it will be that way. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? How many of you can praise God? Hallelujah. Que nunca se nos olvide, amados Let's hermanos, never forget que cuando nuestras circunstancias estén malas y negativas, that when our circumstances are going wrong and negative, eso no significa que Dios no está ahí. that does not mean that God is not there. Nuestro Dios es tan soberano. Our God is so sovereign. Nuestro Dios es tan soberano Our God is so que sovereign Él sabe trabajar detrás de las escenas, that he knows how to work behind the scene, de las escenas más difíciles que podamos tener, behind the most difficult scene that we can go through. y saber usarlo todo para el bien de aquellos que aman a Dios. And he knows how to use it all for those who love the Lord. Ahora, en esta porción bíblica que acabamos de leer, Now in this Bible verse that we just read, surge un conflicto dentro de mí. there's a conflict within me. Y yo les voy a decir por qué ya mismo. And I'm going to tell you why in just a minute. Pablo y sus compañeros Paul and his brothers, estaban predicando la palabra de Dios en todo lugar. they're preaching the word of God everywhere. Pero cuando pasaron por Asia, But when they came to Asia, la Biblia dice que les fue prohibido hablar la palabra en Asia. the Bible says that it was not allowed to them to speak the word in Asia. Después intentaron ir a Bitinia, And then they tried to go to Bithynia, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo no se los permitió. but the Bible says that the Holy Spirit did not allow them to. Y ahora Pablo y sus compañeros, Now, Paul and his brothers, estaba Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, Paul, Silas, Timothy, and Luke, no sabían a dónde ir. they did not know where to go. Pero en una visión, But then in a vision, el Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo the Holy Spirit tells the Apostle que Paul tenía que pasar por Macedonia. that he needed to go through Macedonia. Pablo y sus compañeros llegan a Macedonia Paul and his brothers go to y Macedonia empiezan a predicar and they start preaching y hacer el trabajo que Dios los había mandado a hacer, and to do the work that God has ordered them to do, y todo se veía bien. and everything looked good. Dios se estaba glorificando. God was glorifying himself, Dios estaba obrando en los corazones de la gente. and God was working in the hearts of the people. Fueron bien recibidos. They were very well Y welcomed, cualquiera pudiera mirar eso, lo que estaba sucediendo, and anyone could look at what was happening, mirar cómo Dios se estaba glorificando, see how God was glorifying himself, mirar cómo fueron and recibidos see how they were welcomed, y decir, esto está bueno. and say, oh, this is good, La presencia de Dios está aquí. and say the presence of the Lord is here. Un día iban a la oración One day they were going to pray cuando les salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. when running came a girl who had a spirit that enabled her to tell the truth, the future. Aquí la palabra adivinación del griego And here the word to tell the future es la palabra pitón, is the word piton, que significa serpiente. which means serpent. Cuando la Biblia dice que la joven tenía un espíritu de adivinación, When the Bible says that the young girl was unable to tell the future, está diciendo que tenía un espíritu del pitón it's saying that she had a spirit of the piton, o espíritu de la serpiente. or spirit of the serpent. En el mundo griego y romano In the Greek and Roman world, se decía que todo el que adivinaba it was said that anyone who was able to tell the future, tenía el espíritu del pitón, they had the spirit of the piton, una serpiente que según la mitología griega a serpent that, according to the Greek mythology, guardaba el templo de Apolos. was guarding the temple of Apollos. Esta muchacha endemoniada This young girl possessed by demons seguía a Pablo y a sus was compañeros. following Paul and his brothers. Y en el verso 17 And on verse 17, dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros,
daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. She followed Paul and the rest of them, shouting, "These men are servants of the Most High God, and they have to come to tell us how to be saved." Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió, y en aquella misma hora ella quedó libre. This went day after day until Paul was so exasperated that he turned and said to the demon, "I command you to leave her in the name of Jesus." And instantly he left her. Algunos preguntan por qué fue que el apóstol Pablo se molestó. So people ask, why did the apostle Paul get upset? Ella estaba hasta predicando. She was even preaching. Ella estaba diciendo la verdad. She was telling the truth. Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo, Paul and Silas was servant of the living God, que enseñaban el camino de salvación. that were teaching the way of salvation. Pero hay que recordarnos, amados But we need hermanos, to remember, que brother, el diablo es el padre de la mentira. that the devil is the father of all lies. Y él sabe usar un chin, como dicen los dominicanos, And he knows how to use a little bit de verdad, a little bit of truth para mezclarlo con la mentira to mix it with the y lie así engañar al ser humano. and deceive the human being. El diablo sabe vestir la verdad o la mentira en la verdad. The devil knows how to dress the lie into a truth. Pero al fin, amados But at hermanos, the end, brethren, el momento que la verdad se mezcla con la mentira, the moment that the truth is mixed with the lie, deja de ser verdad. it stopped being a lie, a truth. La muchacha endemoniada gritaba: And the young girl was shouting, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. these men are from the Most High God. Ahora, en el mundo griego no conocían a Jehová como el Dios Altísimo. In the Greek world, they did not know Jehovah as the Most En High. el mundo griego, In the Greek el world, Dios Altísimo era Sus. the highest God was Zeus. Ellos no conocían al Dios verdadero. And they did not know the true God. Y en cuanto a la salvación, And when it came to salvation, el mundo griego decía the Greek world would say que el emperador era la salvación del pueblo. that the emperor was the salvation of the people. Cuando ese demonio empieza a proclamar la verdad When that demon starts proclaiming the en truth, cuanto a Pablo y a Silas, when it came to Paul and Silas, este demonio está confundiendo al pueblo this demon is confusing the y people usando la verdad mezclada con la mentira and using the truth mixed with the lie para aparentar que estos misioneros to make it seem like these missionaries estaban aliados con el demonio were in alliance with the demon y así engañar a la gente. and deceive the people. Pero después de muchos días, But after a couple of days, ¿por qué Pablo esperó tanto tiempo? why did Paul wait so long? Porque tenía que esperar la dirección del Espíritu Santo. Because he needed to wait for the direction El of the Holy poder de Spirit. reprender ese demonio no estaba en Pablo. The power to cast away that demon was not in Paul. El poder de reprender ese demonio estaba en el Espíritu Santo que estaba dentro de Pablo. The power to cast that demon was in the Holy Spirit that was inside Paul. Y por el poder de Dios, And by the power of God, el demonio tiene que salir y tiene que arrancar por ahí, dejar a esa muchacha en the paz. demon had to leave and leave that girl alone. Dios se estaba glorificando. God was glorifying himself. Cualquiera pudiera mirar esa escena Anyone could see that scene y decir: and say, la presencia de Dios estaba allí. the presence of God was there. Pero de repente algo sucede All of a sudden, something happened que quizás pusiera a muchos a cuestionar that maybe will make a lot of people question si verdaderamente la presencia de Dios estaba allí. if the presence of God was truly there. Los amos de esta joven endemoniada The masters of this young girl that was se possessed, pusieron furiosos they were very upset porque la joven quedó libertada de aquel demonio. because that young girl was free from that demon. Ellos perdieron su mina de oro They lost his fortune, y ahora se molestaron con Pablo y Silas. and now they're upset at Paul and Silas. Prendieron a Pablo y a Silas. And they arrested Paul and Silas. Los arrestaron. They arrested them. Los arrestaron y los llevaron ante los magistrados. And they took them to the magistrate. Ahora, miren lo que sucede. Now look what happens. En el verso 22 al 24.
on verse 22 through 23. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas. Alguien diga rasgándoles. A mob quickly formed against Paul and Silas, and the city officials ordered them to strip them and beaten. Y después dice, ordenaron azotarles. Alguien diga azotarles. And beaten with wooden rods. Después de haberles azotado mucho. Alguien diga azotado mucho. Dice, los echaron en la cárcel. So then they throw them in jail. ¿Y qué pasó? And what happened? El carcelero los puso en el calabozo más adentro. They put them in the inner dungeon. El calabozo más profundo. The inner dungeon. Y después le amarró, le aseguró los pies en el cepo. And clapped their feet in the stocks. Pablo y Silas Paul and Silas, estaban en Macedonia they were in Macedonia porque el Espíritu Santo los mandó a Macedonia. because the Holy Spirit sent them to Macedonia. Pablo y Silas Paul and Silas, estaban haciendo el trabajo que Dios le había encomendado. they were doing the work that God commanded them to do. Y yo me puedo imaginar And I can imagine que cuando Pablo y sus compañeros that when Paul and his brothers llegaron a Macedonia came to y Macedonia fueron tan bien recibidos, and they were so very well welcome, dijeron, esto está bueno, they say, oh, this is good. Dios está aquí. God is here. Y me puedo imaginar And I can imagine cuando Pablo reprendió al demonio when Paul cast out the demon y esa muchacha quedó libre. and that young girl was free. Yo me puedo imaginar que Pablo dijo, esto está bueno, I can imagine that Paul said, this is good. Dios está aquí. God is here. Y ahora después de hacer la obra que el Espíritu Santo lo había encomendado a hacer, And now after they have done the work that the Holy Spirit sent them to do, y después que la joven quedó libre and after the young girl was free por el poder de Dios, by the power of the Holy Spirit, ahora algo sucede, now something happens que ahora Pablo y Silas están prácticamente desnudos. that Paul and Silas are practically naked. Sus ropas fueron desgarradas. Their clothes were ripped off Después de hacer la voluntad de Dios after they did the will of God y ver cómo Dios se movía, and see how God was moving. ahora Pablo y Silas se encuentran en dolor, Now Paul and Silas are in pain, quizás sangrando, probably bleeding, quizás lleno de moretones, probably all bruised up, quizás avergonzados, and probably ashamed, limitados en la parte más oscura de una prisión. limited in the darkest place of a prison. Para cualquiera viendo esa escena, Now anyone looking at that scene, cualquiera pudiera decir, espere un momento. anyone could say, wait a Espera un minute, momento. Yo pensaba que Dios estaba allí. wait a minute, I thought that God was there. ¿Qué pasó? What happened? La verdad es que muchas veces identificamos el lugar de su presencia The truth is that sometimes we identify the place of His presence. por lo bueno que nos sentimos. So just how God good we feel Cuando todo se ve bien when everything looks good y todo sale a nuestro favor, and when everything comes in our favor. decimos, no hay duda, We say there is no doubt Dios está aquí. God is here. Pero ¿qué hacemos But what do we do cuando estamos haciendo la voluntad de Dios? when we are doing the will of God? Cuando estamos en el lugar que Dios nos envió. When we're at the place where God sent Cuando us. estamos viviendo según la palabra de When Dios. we are living according to the word of Y God. cuando estamos dando nuestro todo para Dios. And when we are giving our all to God. Y aún con todo y eso, And even with all of that, todo nos sale mal. everything goes wrong. Y la vida nos deja heridos. And life leaves us hurt Y nos deja deprimidos. and depressed Y nos deja tristes. and saddened Y frustrados. and frustrated Y afligidos. and afflicted Y avergonzados. and shamed Y en necesidad. and in need, Limitados en una situación limited in a situation que no tenemos el poder para cambiar. that we don't have the power to change. ¿Qué hacemos, amados hermanos? What do we do, Cuando brother? en un momento estamos gozosos When in one moment we're all joyful porque vemos la mano de Dios moviéndose en Because medio we de nuestras see- we circunstancias. see the hand of God moving in our Y en circumstances. el otro momento estamos adoloridos. And in the other moment we're hurt. ¿Será que Dios estaba con nosotros Is it that God was with us y después de repente se durmió and all of a sudden fell asleep y se descuidó de nosotros? and forgot about us? ¿Qué pasó? What happened? ¿Será que nuestra situación
tomó a Dios de sorpresa. Is it that our situation God by surprise? Thank you. Que Dios estaba ocupándose en todo y cuidándote de todo, y de repente cuando un problema surge, Dios dice, Dios mío, yo no sabía que eso iba a suceder. That God was occupied in one thing and the other, and all of a sudden it's like, oh my God, I didn't know that was going to happen. ¿Qué pasó? What happened? La Biblia dice en el Salmo 121. The Bible says in Psalm 121, El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. I look up to the mountains. ¿De dónde vendrá mi socorro? Does my help come from heaven? Mi socorro viene de Jehová, My help comes from the Lord, que hizo los cielos y la tierra. who made heaven and earth. No dará tu pie al resbaladero, He will not let you stumble. ni se dormirá el que te guarda. The one who watches you over will not slumber. Así que no es que Dios se durmió. So it's not that God fell asleep. ¿Será que Dios tenía todo bien planeado? Is it that God had everything very well planned? Y de repente tu circunstancia tomó a Dios de sorpresa. And all of a sudden your circumstance got God by surprise? La Biblia dice en el Salmo 139, The 16. Bible says in Psalm 139:16. Me gusta cómo la Nueva Traducción Viviente lo pone. And like how the New Living Translation says, El salmista dice, the psalmist said, me viste antes de que naciera. you saw me before I was born. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Every day of my life was recorded in your book. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Every moment was laid out before a single day had passed. Tu problema no toma a Dios de sorpresa. Your problem does not take God by surprise. Dios sabe God knows cuáles son las dificultades que van a enfrentar. what are the difficulties that you're going to confront. Esos problemas que vienen esta semana, Those problems that are coming this ya week, Dios lo sabe. God already knows. Los problemas, la situación difícil que viene el próximo The mes, problems, those situations that are coming next month, ya Dios lo sabe. God already knows them. Nada toma a Dios por sorpresa. Nothing takes God by surprise. Alguien dirá, pastor, espera un momento. Someone might say, Pastor, wait a minute. Si Dios no se ha dormido, If God has not fallen y asleep, si mis problemas no toman a Dios de and sorpresa, if my problems do not take God by surprise, entonces dígame, then tell me, ¿a dónde está el lugar de la presencia de Dios? then where is the place of the presence Cuando of yo God? tengo dolor When I'm in pain, y cuando todo marcha mal en mi vida, and when everything is going wrong in dígame my a life, dónde está la presencia de tell Dios. me where is the presence of God. Ay, ayúdanos, Dios. Help us, O Lord. Iglesia, acordémonos Church, let's remember que el Espíritu Santo es Dios. that the Holy Spirit is God. Ahí está el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu We have Santo. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. And the Holy Spirit of God lives inside us. Acordémonos que el Espíritu Santo Let's remember that the Holy Spirit nos ha unido a Cristo, has united us into Christ. nos ha sumergido en Cristo, It has de submerged tal forma que ya no vivimos in nosotros, such a way that we no longer live for ourselves, sino que Cristo vive en but nosotros. Christ lives in us. Y acordémonos que es por causa de Cristo Let's remember that it's because of Christ que ahora nosotros tenemos acceso al trono celestial. that now we have access to the throne of God. Tenemos acceso al Padre, That we have access to the no Father. importando en qué lugar podemos estar. It does not matter where we are at the moment. Dios Padre, God the Father, el Dios Hijo God the Son, y Dios Espíritu Santo and God Holy Spirit está donde quiera que usted está. is wherever you are. Donde quiera que estemos, Wherever we are, está el Padre, el Hijo y el Espíritu that is Santo. the Father, the Son, and the Holy El Spirit. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo va con nosotros. The Father, the Son, and the Holy Spirit go with us. Y hay que entender And we need to que aun understand cuando las cosas no se sientan bien, that even when things don't feel right, el lugar de su presencia está en ti. the place of His presence is inside you. Cuando el mundo se levanta en tu contra, When the world comes against you, el lugar de su presencia está en ti. the place of His presence is in you. Cuando te sientas tristes When you feel y sad deprimido, and depressed, el lugar de su presencia está en ti. the place of His presence is Cuando in todo you. te sale mal When everything is y going cuando wrong, más desesperado tú te and encuentras, the more desperate you el feel, lugar de su presencia se encuentra en ti. the place of His presence is within Tu you. cuerpo es el templo de Your Dios. body is the temple
temple of the Holy Y tu Ghost. corazón es el altar And your heart is the altar. donde podemos reunirnos a solas con When Dios, we can come together with God. no importando la situación que podemos estar And it enfrentando. doesn't matter what situation we're confronting. Tu corazón es el altar, Your heart is the altar. tu cuerpo es el templo, Your body is the tu temple. corazón es el altar. Your heart is your altar. Pero el problema que hay muchas veces dentro del pueblo de But the Dios problem that we have a lot of times within the church of es God que hay muchos altares is abandonados. that there's many altars that have been abandoned. Y es por eso que se sienten como se sienten. This is why they feel how they feel. Porque hace tiempo que no te reúnes a solas con Dios en tu altar. Because it's been a long time that you haven't united yourself with God in your altar. Y en este día Dios dice a la iglesia: And today God is telling the es church, tiempo de arreglar el altar del corazón. it is time to fix the altar of your Es heart. tiempo de arreglar el altar. It is time to fix the altar Alabado sea Dios, para que podamos reunirnos a solas con Dios. so we can come together with God. Por eso la Biblia dice: This is why the Bible de says, toda cosa guardada, guarda tu corazón, from all things guard your heart, porque de él mana la vida. because life comes from it. Glorias a Dios. Glory be to God. Toca al que está a tu lado Touch the person next to you y pregúntale: and ask them, ¿cómo está tu altar? how is your altar? Ay, 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 ¿cómo está tu altar? How is your altar? Jesus. Cuando leo esta historia, When I read this story, en lo humano surge conflicto dentro de mí. in my human side, a conflict comes within me. Es como que mi carne y mi espíritu entraran en debate. It's like my flesh and my spirit are battling with Porque each cuando other. veo esta historia, Because when I see this story, veo a dónde se encuentra Pablo y Silas. I see where Paul and Silas are. Mi carne se preocupa My flesh gets worried, y concerned, piensa: and he thinks, bueno, si estos hombres, if estos hombres de Dios, this men of God están en el lugar, en la región donde Dios los ha mandado, are in the region where God sent them, y están haciendo las cosas and they're doing the things que Dios los mandó a hacer, that God sent them to do, ¿por qué then why están en la situación que se encuentran? are they in the situation that they're at? Pero cuando veo esta historia, But when I read this story, cuando mi espíritu ve esta misma historia, and my spirit looks at the same story, en mi espíritu yo puedo pensar y decir: in my spirit I can think and say, estos hombres están en el lugar de su presencia. these men are in the place of His presence. El problema no significa que Dios no esté ahí, The problem does not mean that God is not there, porque la presencia de Dios because the presence of God en la vida de sus in hijos the life of His children, no se determina por las it is circunstancias, not determined by the circumstance, sino que se determina por la promesa que Dios ha declarado sobre los but it's suyos. determined by the promise that God has declared over His children. Y si están en el lugar donde están, And if they are in the place where they are, es porque ahí es que Dios los quiere. it's because that's where God wants them. Si están pasando lo que están pasando, If they're going through what they're going through, es porque Dios está trabajando detrás de las escenas. it's because God is working behind the scenes. Cuando pensamos que Dios está trabajando detrás de las escenas, When we think that God is working behind the scenes, pensamos diferente. we think differently. Pensamos diferente. We think differently. Cuando sabemos que Dios está en todo lugar que nosotros nos encontremos, When we know that God is in every place where we're at, pensamos diferente. we think differently. El salmista dice en el Salmo 91: The psalmist says in Psalm 91, el que habita al abrigo del Altísimo he who dwells in the shelter of the Most High morará bajo la sombra del Omnipotente. will abide in the shadow of the Almighty. El que habita al abrigo. He who dwells in the La shelter. palabra abrigo The word shelter, denota refugio it denotes a refuge. y denota un lugar secreto And it denotes a secret place a donde uno se esconde. where you go and hide. El que habita al abrigo del Altísimo, He who dwells in the shelter of the Most High, el que se esconde that who hides en el lugar de refugio in the refuge del Altísimo, of the Most High, el que se esconde en el lugar secreto that who hides in the secret place del Altísimo. of the Most High. El Altísimo es aquel que tiene suprema The autoridad. Most High is that who has supreme authority, El que se esconde en el lugar secreto, that who dwells in the shelter of the Most High, dice, morará bajo la sombra will abide in the shadow
shadow o bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. or over the cover of the Most High. Ay, 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 ay. Yo quiero decirte, iglesia, I want to tell you, church, que en medio de tu dolor that in the middle of your pain, hay un lugar secreto that is a secret place a donde puedes encontrarte con where you can Dios. find yourself with God. Oh, yo quiero decirte I want to tell you que en medio de la that in escasez the middle of the needs, hay un lugar secreto there's a secret place a donde puedes encontrarte con Dios. where you can find yourself with God. Yo quiero decirte, amada I need to iglesia, tell you, church, que no importando lo que estés enfrentando, That doesn't matter what you're going through. en tus dificultades más grandes, And in your most difficult hay un things, lugar there is a place a donde puedes encontrarte con Dios. where you can find yourself with God. Oh, gloria sea a Dios. Pero hay que entender But we need to que understand si queremos cobertura, that if we want that cover, si queremos cobertura, that if we want to be covered, tenemos que escondernos we need to hide en el lugar secreto. in the secret place. Si queremos cobertura, If we want to be covered, tenemos que refugiarnos we need to refuge en ourselves el lugar secreto. in the secret place. Acordémonos, iglesia, Let's remember, church, que no importa a dónde estemos, that it doesn't matter where we're at ni en qué situación nos encontramos. or in what situation we're on. Una persona que se refugia en Cristo, Someone who finds refuge in Christ. una persona que se refugia en Someone Cristo, who refuge himself in Christ queda bajo la cobertura de la sangre del Cordero inmolado de Dios. It is covered by the blood of the Lamb. Glorias a Dios. Jesus. Estamos bajo la cobertura de la sangre. We're covered by the blood of the Lamb. Predícale que está a tu lado Preach to the person next to y you. dile, estamos bajo la cobertura de la And tell sangre them de we're covered Cristo. by the blood of Christ. Estamos bajo la cobertura de la sangre. We're covered by the blood of Y Christ. cuando el diablo se levanta And when the devil comes para atacar tu hogar, to attack your, acuérdate remember a dónde está el lugar de la presencia de Dios. where is the place of the presence of Y God. dile, diablo, te equivocaste. Tell him, devil, you're wrong. Este hogar This, my matrimony, está bajo la cobertura de la sangre de is Cristo. covered by the blood of the Lamb. Y cuando el diablo ataque tu matrimonio And when the devil comes to attack your y matrimony ataque tu familia, and your family, acuérdate dónde está el lugar de su presencia. remember where the place of his presence is. Y dile, diablo, te equivocaste. Tell him, devil, you're wrong. Mi matrimonio está bajo la cobertura de la sangre de Cristo. My marriage is covered by the blood of the Lamb. Y cuando el diablo ataque tus hijos, And when the devil comes against your children, y cuando ataque tus finanzas, and when he comes against your y cuando finances, ataque tu salud, and when he comes against your health, acuérdate dónde está el lugar de la presencia de Dios. or your happiness, remember where the place of his presence Y is. dile, diablo, te equivocaste. Tell the devil, you're wrong. Estamos caminando bajo la sombra del Omnipotente. We're walking under the shadow of the Estamos Almighty. viviendo bajo la cobertura de la sangre. We're living under the coverage of the blood of the Lamb. Pero si quieres cobertura, But if you want to be si covered, quieres cobertura, if you want to be covered, tienes que esconderte en el lugar secreto. you need to hide in the secret place. Si quieres cobertura, If you want to be covered, tienes que buscar refugio en el lugar you secreto. need to seek refuge in the secret Glorias place. a Dios. Glory be to God. En medio de la situación de Pablo y Silas, In the middle of the circumstance of Paul and Silas, situación difícil que ellos se encontraban, a difficult situation that they were in, ellos se acordaron They a remember. dónde estaba el lugar de la presencia de Dios. they remember the place of the presence of God. Ellos no dijeron, They didn't say, ay, ¿ahora qué hacemos? oh no, what do we do? Yo pensaba que Dios estaba con nosotros. I thought that God was with us. ¿Será que Dios nos abandonó? Is it that God abandoned us? ¿Será que Dios nos dejó solos? Is it that God left us alone? Suena un poco jocoso, pero hay muchos cristianos que dicen eso. There's a lot of Christians that say that, believe it or not. Cuando en las dificultades más difíciles se encuentran, los problemas más grandes, When the biggest problems come, dicen, They Dios me dejó. God left me. Ay, no saben a dónde está el lugar de su presencia. They do not know where the place of his presence is. Y en medio de la situación de Pablo y Silas, In the middle of the circumstance of Paul and Silas, la Biblia dice que empezaron a orar. the Bible says that they started to pray. Orar es hablar con Dios. Praying is speaking to God. ¿Por qué oraron? Why did they pray? Porque sabían que Dios estaba allí. Because they knew that God was there. Hallelujah.
Y en medio del dolor, And in the middle of the pain, quizás agarrando alguna herida que le hicieron de los azotes que le dieron. probably trying to hold on to one of the injuries that they had, La Biblia dice que empezaron a cantar. the Bible says that they started singing. ¿Por qué empezaron a cantar? Why did they start singing? Porque empezaron a adorar a Dios en medio de su problema. Why would they start worshiping God in the middle of their problems? Porque sabían Because they knew que Dios estaba allí. that God was there. Aleluya. Hay Praise veces que cuando estamos enfrentando dolor There are times that we're confronting y pain cuando estamos enfrentando la decepción de la vida and we're confronting deception in y life, cuando estamos enfrentando la tristeza and when we're going through sadness y el desprecio, and being rejected, lo más difícil es orar. the most difficult thing is to pray. Cuando uno está en dolor, When we are in pain, hay veces que lo más difícil es cantarle a Dios. sometimes the most difficult thing is to sing to our Lord. Venimos a la iglesia, We come to church, pero tenemos el problema en la mente but we have the problem in our y nos mind, sentimos cargados and we feel y overwhelmed, nos sentimos el peso de ese problema. and we feel the weight of that problem. Y a veces que venimos a la iglesia And there are times that we come to church y no podemos ni adorar a Dios. and we can't even worship God. La alabanza como que no sale. The worship like it doesn't come out. Pero amados, si nuestra perspectiva cambiara, Brother, if our perspective was to change, si nuestra perspectiva cambiara if our perspective was to change, y entendamos que Dios está donde quiera que uno esté, understanding that God is whatever we donde are, quiera que está un hijo de that Dios, whatever God, son of God is, allí está Dios. God is there. Ay, 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 si nuestra perspectiva cambiara, If our perspective would change, nuestra forma de pensar cambiara our way of thinking y change, nuestras circunstancias cambiaran our también. circumstances will also change. Allí estaban Pablo y Silas cantando There was Paul and Silas singing y orando and praying, y algo sucedió. and something happened. A la medianoche In the middle of the night, algo pasó. something happened. La Biblia registra en el verso 27 The Bible tells us in verse 27 que sobrevino de repente un gran terremoto, that a massive earthquake came, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían that the foundations of the prison were shaken, y al instante se abrieron todas las puertas and all the doors immediately flew open, y las cadenas de todos se soltaron. and the chains of every prisoner left them. El poder de Dios se empezó a mover en aquel lugar. The power of God started moving in that Las place. puertas fueron divinamente All the abiertas. doors were divinely open, Las cadenas fueron divinamente caídas. and the chains were divinely they fell. Y ahora se revela la causa And now it is revealed the por la cause cual Pablo y Silas estaban en aquel lugar. as to why Paul and Silas were in that place. Había un carcelero There was a jailer que Dios quería salvar. that God wanted to save. Jesus. Dios quería llegar a aquel carcelero. God wanted to come to this jailer. Y Dios quería llegar a la familia del carcelero. And God wanted to come to the family of this jailer. Alabado sea Dios. Praise God. Y ahí se revela la causa por la cual Pablo y Silas estaban en aquel lugar. And that is revealed the cause why Paul and Silas were in that place. La salvación llegó al carcelero Salvation came to the jailer. y la salvación llegó a la familia del carcelero. And the salvation came to the family of the Y jailer. según muchos estudiosos, según se cree, And according to a lot of people who have studied, fueron miembros fieles de la iglesia de Macedonia. it is believed that they were faithful members of the church of La Macedonia. iglesia que nosotros conocemos como la iglesia de los The filipenses. church that we know as the church of the Philippians. Y allí estaba la iglesia de los filipenses, And there was the church of the Philippians, formada por Lidia, la vendedora de púrpura. formed by Lydia. Muchos creen que también allí estaba la joven que fue libertada del demonio. A lot of people believe that the young woman that was free from the demon was also there. El carcelero y su familia. The jailer and his family. Era una iglesia pequeña, It was a small church, pero era una iglesia poderosa. but it was a powerful church. Y el apóstol Pablo no dejaba de hablar de él. And the apostle Paul did not stop speaking about it. El problema que Pablo y Silas se encontraban The problem that Paul and Silas were confronting no era por falta
de la presencia de Dios. It was not because the presence of God was not there. Al principio lo que resalta es el problema, At the beginning, what it results is the problem. pero después vemos que Dios estaba trabajando detrás de las escenas But then we see that God was working behind the para scenes glorificarse, to glorify para Himself, realizar su propósito. to make His purpose El fulfilled. problema es que hay veces The problem is that there are que times estamos tan enfocados en lo temporal that we're so focused in the temporary que no things podemos ver el propósito eterno de Dios. that we cannot see the eternal purpose of A God. donde quiera que está un hijo de Dios, Whatever there's a son or daughter of allí God, también está la presencia de the Dios. presence of God is also there. La presencia de Dios habita en ti y habita en mí. The presence of God abides in you and abides in me. Y a veces que lo que resalta es el problema, And sometimes what it's highlighted is the pero problem. que nunca se nos olvide, But iglesia, let's never forget, church, que el problema no determina si Dios está presente o no. that the problem does not determine whether or not God is Lo there. que determina si Dios está presente What determines if God is present es la promesa, is the promise. lo que Dios ha declarado What God has declared de nunca dejarnos to never leave us y de nunca and to desampararnos. never abandon us. Algo sucede Something cuando happens entendemos que Dios está siempre presente. when we understand that God is always present. En lo humano se nos olvida, We forget in the human se being. nos olvida, We forget. pero algo sucede But something happens. que cuando entendemos que Dios está presente, That when we understand that God is present, nuestra perspectiva cambia. our perspective is Cuando changed. entendemos que Dios siempre está When we presente, understand that God is always present, aún la forma en que hablamos cambia. even the way that we speak changes. Cuando entendemos que Dios siempre está When presente, we understand that God is present, la forma que pensamos cambia. the way that we think changes. Cuando entendemos que Dios está presente, When we understand that God is present, aún hasta la forma que hacemos las cosas cambia. even the way that we do things changes. Cuando entendemos que Dios siempre está When we presente, understand that God is always present, aún la forma que nos sentimos the cambia. way that we feel changes. En medio de nuestro dolor, In the middle of our en pain, medio de nuestras and in the dificultades, middle of our difficulties, en medio de nuestro sufrimiento, and in the middle of our que suffering, nunca se nos olvide let's never que forget Dios siempre está that presente. God is always present. Y cuando pensamos así, And when we think this way, la forma que nos sentimos va a cambiar. the way that we feel will change. Porque hemos entendido, Because we have understood, hemos entendido we have understood que si Dios está presente, that if God is present, si Dios está con that nosotros, if God is with us, ¿quién? who? Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Praise God. Si Dios está con nosotros, ¿quién? God is with us, who Contra will nosotros. come against us? Praise God. Como Dios siempre está con nosotros, Since God is always with us, su cobertura siempre estará sobre He nosotros. will always cover us. Y Él siempre estará dando su favor inmerecido, Giving us His favor, aún en medio del dolor. undeserved favor, even in the middle of our pain. Dios le bendiga, iglesia. God bless you, church. Pongámonos de pie. Let's stand.